Hola ojito, hola boquita, hola carita, hola semiótica, hola personaje, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al canal. Dije bienvenidas. Hoy vamos a hablar de character design. Y para hablar de diseño de personaje transitaremos las cavernas de la religión, las montañas de la ilustración, los ríos de la pintura y el dibujo y el océano de la animación. Arre. Antes de seguir, les voy a hacer un update al cerebro de ustedes sobre mi experiencia en el campo del diseño de personaje de animación. A ver, me bancan un segundito. Ahí va, agárrense. Epa, Tomasito. Creo que existe un prejuicio cultural generalizado dentro de las personas que rodean mi edad, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, y con sobre todo una formación no audiovisual o por ahí audiovisual y más tradicional tirando a rancia, que cree que cualquier personaje diseñado, creado por un lápiz, papel o computadora son una especie de juguetes conceptuales solo destinados para niñas y niños. Ojo, esas personas saben que existen películas para adultos, animadas. Aún así, considera que la animación en su mayoría se consume durante un momento prematuro, adolescente del cerebro. Y que si sos grande y mirás dibujos animados, sos medio un pelotudo. Esto es muy importante. Bueno, les tengo una noticia a todas esas personas que piensan de esa manera. Les cuento que todas las imágenes que conocen de Jesús son dibujos, son pinturas, son creados por una persona. Jesús es un personaje creado por personas. Lo mismo con la Virgen y con todos los santos. Jesús es uno de los personajes más diseñados y más aceptados de la humanidad, peleando su lugar con Homero Simpson, Mickey Mouse y Papá Noel. Y lo mismo va para cada dios que uno haya elegido. Todos esos dioses son personajes y están diseñados, pensados, creados por alguien, otra persona. ¿Y quién te hace sentir mejor? ¿Los personajes que diseña la iglesia o lo que diseña Miyazaki? Yo digo que si elegí la iglesia es porque no conocés lo de Miyazaki. O Evangelion, o Ghost in the Shell, o Rick and Morty, Hora de Aventura, Cowboy Bebop, Akira, Macro. ¿Se tuvieron alguna vez a pensar por qué Mickey Mouse se constituyó como un símbolo tan importante, tan fuerte? ¿O por qué nos acordamos de personajes, o sea, es decir, de formas que nunca vimos en la realidad y aún así nos quedan grabadas en el cerebro de una manera muy intensa? Por ejemplo, una de las películas que más me conmovió en toda la vida es La tumba de las luciérnagas. Es una de las películas más hermosas que vi en mi vida, pero que no puedo volver a ver. De hecho, cuando fui a buscar el video a YouTube para poner un pedacito acá, miren lo que encontré en los comentarios. El diseño de animación de personajes es una herramienta fundamental a la hora de crear conceptos, símbolos y ejercitar su uso, ya sea en la infancia o en la adultez, porque cualquier edad es buena para ejercitar el cerebrito. En la animación, cada personaje es un grupo de rasgos de personalidad abstractos, de creencias, de motivaciones, todo atado a lo que nuestro cerebro interpreta como una apariencia visual. Es decir, character design no es hacer dibujitos y ponerle ojitos y bocas y nombres. Character design es crear un contenedor, llenarlo de concepto y otorgarle un diseño que simbólicamente represente y atraiga a una determinada parte de la sociedad, con el objetivo de transmitir una idea a través del tiempo. Sea la idea de entender el universo, entender el amor, entender la amistad, o la simple idea de hablar de determinadas cosas que solo entiendan un determinado grupo de personas y otras no. El diseño de personajes se hace desde que el primer humano quiso representar a su dios. La idea arranca en la Mesopotamia, egipcios, incas, griegos, chinos, persas, vikingos, indios, cristianos, todos diseñando personajes. Hay un universo infinito en la representación de todas estas deidades y mitos. Muchas se perdieron, otras están solo en piedra. Pero existe desde el principio de las historias esta necesidad de representar conceptualmente a los dioses y a los diferentes tipos de enseñanzas a través de la mitología y la representación de los valores que eso lleva encima. ¿Cómo habrá sido el proceso de creación de los dioses en ese momento? Se habrán hecho una presentación, habrán votado por la cantidad de brazos, ojos, la cantidad de poderes, los habrán imaginado en sueños, los habrán pensado en viajes de falopa. Y si en un momento queremos buscar referencias visuales, solamente tenemos que buscar cómo fueron representadas las diferentes mitologías de las diferentes culturas que nombré al principio por los diferentes pintores, escultores,
productores culturales de esa época. Para cada civilización van a encontrar diferentes tipos de desarrollos y de representaciones de sus deidades. Muy, muy interesantes. Bueno, el tema es así, vamos a pasar un poquito de lejos todo lo que es la representación de personajes en la religión, porque sé que es una caverna que me tardaría mucho tiempo entrar y mucho tiempo salir. Por ahora nos vamos a enfocar en cómo el character design deja de vender religión en un momento y con la animación comienza a vender entretenimiento o ideas. O sea, entre 1900 y 1930 se crearon experimentos, los primeros experimentos fundacionales de lo que es la animación. De lo que es la animación y los personajes. En 1906, un corto que básicamente es un ilustrador dibujando diferentes caras graciosas y dándole... Bueno, okay, pueden verlo acá, se lo estoy mostrando, si no sé por qué se lo estoy explicando. En 1911 aparece Little Nemo de Mackay, de un ilustrador conocido de Nueva York. Y en 1928 y 1929 aparece Mickey Mouse. Hola Mickey Mouse. Aparece un corto de 6 minutos que se llama Plane Crazy, con un avión. ¿Qué onda, Mickey? Me parece que no te quería dar un besito, ¿eh? Aparece Steamboat Willie. Y aparece Silly Symphonies con uno de sus momentos épicos, que es el Skeleton Dance. En 1930 también aparece Betty Boop con Dizzy Digits, una especie de mujer perra muy sexy que cantaba. Y también aparece Looney Tunes con Sinking in the Bathtub. Pueden ver un poco el patrón, ¿no?, de diseños que empezaban a aparecer en esa época. Después aparece Flowers and Trees, la primera animación corto en color y gana un Oscar. En 1937 aparece Blancanieves y los 7 enanitos, primer largometraje en color y gana un Oscar. En 1938 aparece Bugs Bunny, en 1940 aparece Tommy Jerry y el pájaro loco. En Disney aparece Pinocho y Fantasía. Dumbo en 1941, Bambi en el 43. En 1960 los Flintstones. En 1963 aparece Astro Boy. Y aquí empieza a aparecer la televisión, que empieza a crecer. Y a partir de que empieza a crecer la televisión empiezan a aparecer diferentes shows de Japón. Aparece Gundam, aparece Mazinger Z. Aparece Macros, su reversión para el mercado americano llamado Robotech. En 1972 aparece Freak the Cat, que es la primera versión de una película para adultos, o sea, con rateada X, con una sola X. En el 78 aparece Meteoro. En los 80 en Japón aparecieron estudios que cambiaron la estética y la narrativa de la animación y del character design que estaba sucediendo en esa época. Aparece Estudio Ghibli con Miyazaki y Takahata. Aparece Gainax, los creadores de Evangelion. Eran un grupo de fans que se juntaban y hacían cortos para las convenciones y fueron creciendo y se transformaron en uno de los estudios más importantes de anime. En el 86 Pixar presenta su primer corto, Luxo. En el 87 aparecen Los Simpsons. Hola, Los Simpsons. En el 88 aparece Akira. Aparece Roger Rabbit, la primera película mezcla animación con material filmado. My husband, Mr. Valiant. Anything. And
En el 91 aparece La Bella y la Bestia y gana un Oscar a la mejor película. The classic story of Beauty and the Beast. Y en los 90 también aparece Liquid Television en MTV, un lugar dedicado donde muchos animadores independientes pudieron usar para mostrar y producir mucha magia. Ion Flux, Beavis and Butthead, Cartoon Sushi, The Head y nada, un montón. Podría ser un video entero de Liquid Television. En el 95 aparece Toy Story. En el 1995, en el estudio Gainax de Japón, el director Hideaki creó Neon Genesis Evangelion, que no solo llegó a fans, sino que logró público mainstream. Temas adultos, crítica cultural provocativa, inspiró a otros shows a tomar riesgos, a usar esta tropa de anime no solo para crear robots y soap opera espacial, sino para contar historias más profundas y mucho más experimentales. En los 90 también aparece Sailor Moon, Dragon Ball Z, Pokémon. Y sobre el principio de los 2000, la economía en Japón empieza a caer y dejan de tomarse determinados tipos de proyectos complicados y van directamente al uso de propiedades intelectuales que ya funcionaban muy bien. El caso de Naruto o el de One Piece. En 1997 aparece South Park. En 2001 la Academia crea la sección El Oscar a la mejor película animada. En el 2002 aparece Gollum capturado en 3D en El Señor de los Anillos. En el 2009 aparece Avatar de James Cameron, donde muestra estos personajes, como todo este mundo tan real y tan ficticio. Y de ahí en más hasta acá es más o menos lo mismo, digo, ahí aparecieron excelentes películas de animación y diseño de personajes, pero... Lo que sucedió en Argentina siempre me trajo muchas preguntas. ¿Por qué en Japón tienen a Miyazaki y nosotros, con toda la mejor de la suerte, tuvimos a García Ferré y a Manuelita? ¿Por qué Akira y Totoro se estrenaban en 1988 en Japón y acá se estaba estrenando Iko el Caballito Valiente? ¿Por qué? ¿Será por la misma razón que nombraba al principio, que muchas personas no entienden, no comprenden a los personajes como contenedores de concepto con mucho poder y carga simbólica a la hora de narrar y transmitir una idea, sino como colores y líneas y formas que solo sirven para contar un chiste, cantar una canción o entretener un rato a la familia? Por poner un ejemplo, García Ferré está muerto, miles de respetos hacia todo lo que trabajó, todo lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como dije, que nosotros estemos en este momento en Argentina y todavía el mundo de animación sea como súper precario, me trae muchas preguntas. Habiéndose ya hecho, no sé, las cantidades de películas que se hicieron ya en esa época en animación. Que García Ferré nunca haya hecho escuela de todo lo que hizo, nos dice algo ya de lo que nos dejó. O peor aún, que la escuela de García Ferré haya sido no dejar escuela, es lo que a veces me preocupa. Y esto lo digo porque Ferré sabía educar, sabía lo que era educar, digo, lo hacía a través de Antiojito. Antiojito era un personaje con anteojos que se dedicaba a enseñar a sus pares cosas que por ahí no sabían. Y bueno, pero nadie, después de eso nadie pudo transmitir, se dejaron de hacer películas animadas de esa manera, entonces algo pasó en ese momento, ¿no es cierto? Y repito, cuando digo escuela no me refiero a enseñarle a una persona que tiene un empleado al lado, al costado, etc. Me refiero realmente a crear una escuela en la profesión
que ayude a hacerla crecer. Sino cómo se entiende los trabajos posteriores que aparecieron cuando muchos artistas súper talentosos que existen en Argentina decidieron copiar películas tipo Disney o tipo Pixar, pero mal. Es el caso del Arca, el caso de Metegol, digo, está bien, son películas, son hitos históricos para lo que es la animación en Argentina. El despliegue de muchos artistas talentosos que conozco, son muy buenos. Pero, ¿en función de qué? ¿La vieron en el Arca? ¿La vieron los diálogos? Cantan I Will Survive. Quiero llorar, I will survive. Que no me digan que este mundo ya se va a terminar. Tengo los ojos llenos. Digo, no construye nada culturalmente Argentina, ¿no? Esas películas. Metegol, bueno, nada, Campanella. Me parece que con Metegol hay que entenderlo como, me parece una película muy lograda para Argentina, para toda la gente que trabajó, pero nadie la puede volver a repetir. No la van a volver a repetir en corto plazo, digo, porque gastaron un montón de guita, porque la dirigió una persona que no dirige nunca animación ni le interesa volver a dirigir animación como es Campanella. ¿Alguien aprendió algo? ¿Alguien lo transmitió? ¿Alguien dijo cómo? ¿Alguien abrió el camino para que otro pueda hacer una película animada del mismo estilo? No se hicieron más. Entonces digo, me parece que ahí está un poco en esto de la escuelita, ¿no? de la animación. ¿Qué se está queriendo enseñar o construir? ¿Hacer películas? ¿Hacer una sola película? ¿O allanar el camino para que muchas personas puedan usar esa herramienta para construir cultura? No solo campaña. Y una pregunta que yo me hago es, ¿por qué, habiendo tantos caminos y formas para recorrer, muchos artistas de Argentina eligen una estética cercana a Disney o cercana a Pixar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Es por la guita? ¿Es por el miedo a que no funcione? ¿A hacer algo diferente? ¿Es por educación? ¿Es porque falta educación? ¿Es porque falta construir ese criterio? ¿Por qué no se hacen estas preguntas? Argentina tiene un mundo a nivel de diseño de personajes y animación muy grande, gigante, digo. Conozco cientos de artistas. Entonces, ¿por qué siempre son los mismos los que hacen las mismas vergas? Argentina tiene un mundo visual y muy extenso de personajes, muy lindo. Caloi nos hizo muy bien al mundo con sus ideas, personajes, Clemente la mulatona, Kino, que ya lo recontra conocemos con Mafalda, Ayar Blasco y Juan Antí con Mecano el Marciano, El Loco con Alejo y Valentina, Alexis Moyano, Gabriel Fermanelli, Chimi Boga, Juan Pez, Ariel López B, Esi Pablo con Rudo, Dante Zavala, Estampita, Emilia, Juan Pablo Scambariere, Ariel Martínez y Graval, Mauro Encinas, Pablo Cuello, Damián Fernández Gómez, Gastón Pacheco, Patricio Plaza y Santiago Grasso, Tommy Diegues, Tripo Dibujitos, Producciones Truquini, Juan Pablo Zaramela, Tony Balseiro, Juan Molinet, Doma y Chu, Map y Becho con Can Can Club. Y los invito a seguir completando esta lista en los comentarios. Es inmensa, seguro que me olvidé de alguien. Besitos. Sigamos. El diseño, creación y animación de personajes es muy importante para mí. Me demostró que existía una herramienta, un camino para poder expresar, crear y contar ideas complejas. Diseñar un personaje no es dibujarlo. Diseñar un personaje es pensar en el diseño del personaje. Es pensar cómo se lo va a llenar con ese concepto. Y cómo va a ser el contenedor que va a recibir ese concepto. Y hago esta distinción porque he visto personajes dibujados de una manera espectacular, con mucha técnica, pero son una verga. Digo, hay que pensar en cómo se va a ver, cómo van a ser sus proporciones, su color, su forma, cómo va a mirar, cómo va a moverse. Pero lo más importante es pensar en la idea que este personaje representa. Todo esto se tiene que pensar mucho antes de comenzar a dibujar. Muchas veces me preguntan si es necesario saber dibujar para hacer personajes. Y mi respuesta sigue siendo siempre la misma. No es necesario. Lo único necesario a la hora de crear personajes es pensar. Es aprender a pensar, aprender a entender la importancia de que se pueden meter ideas y conceptos adentro de estos contenedores de diseño. Para mí, dibujar un personaje no es hacerlo bien según la normativa clásica del dibujo, con el trazo lindo, pintadito bien. Me chupa un huevo eso. Lo más importante es que se dibuje bien acá arriba. Después la impresión la puede hacer otra persona, la puede hacer una mano, la puede hacer
una computadora, la puede ser un programa de 3D, lo puede hacer cualquier... Hay miles de herramientas para crear personajes hoy en día. Para diseñar un personaje, antes de arrancar tenemos que hacernos un montón de preguntas. La primera y principal es, ¿cómo construimos una personalidad ficticia que parezca real? Y la respuesta es semiótica. Y la semiótica, a muy grandes rasgos, se encarga de estudiar cómo diferentes elementos se juntan para generar significado. Si vos agarrás un pino, lo entrás, le pones adornos, le pones una estrella, le pones regalos y deja de ser un pino y se convierte en un arbolito de Navidad. Eso es como muchas formas se juntan para crear un significado diferente. Un personaje es eso, es la suma de diferentes elementos que le dan un significado diferente. El diseño del personaje determina cómo se van a leer esos diferentes elementos. Es como el mapa, el recorrido que la persona que tiene enfrente va a leer todos esos elementos que vos les vas a dar para crear el significado del personaje que quisiste crear. Por ejemplo, esto es un personaje vacío y este es un personaje con un mapa. Bueno, acá un par de consejos para diseñar personajes. La silueta, la forma. Esto siempre es importante. Un ejercicio común que se hace de manera muy común es agarrar al personaje, ponerlo en silueta negra y ver si podemos identificarlo. Si hacen un ejercicio y ponen a diferentes personajes conocidos, se van a dar cuenta que tienen siempre algo que va a determinar su diferenciación por el resto de otros. Este elemento que va a sobresalir por el resto de los otros es la firma que va a tener el personaje. Puede ser un objeto, puede ser una forma particular de una parte del cuerpo, puede ser un vestuario. Digo, tiene que ser algo que lo defina como personaje y a su vez como forma. La paleta limitada, es decir, controlar los colores que le estamos dando al personaje. Cuanto más limitada, mucho mejor. 2, 3 colores creo que pueden ser como los elementos máximos a nivel colores que podemos usar en un personaje. Nos transmiten por ahí un poco de la emoción de lo que va a ser este personaje. Paleta de color limitada. Proporciones. Es muy interesante empezar a jugar con estos diferentes tipos de proporciones entre cabeza, torso y extremidades. Nos va a dar singularidad en el diseño del personaje. Por ejemplo, si un personaje tiene más una forma redondeada, va a dar un tipo de personaje. Si es triangular, anguloso, va a dar otro tipo nos va a entregar otro tipo de lectura. Y si es un robusto como más cuadrado, va a darnos otro tipo de lectura. Hay diferentes tipos de cuerpos, de teorías, de formas. Los invito a investigarlas. Y son elementos que siguen ayudándonos a construir la capa y capa que construyen a un muy buen personaje. Otro que es importante es la pose. La pose nos va a dar estos años de construcción que llevaron al personaje a terminar en esa pose. Nosotros cuando nos paramos, no es que decidimos pararnos de una manera y nos paramos así para toda la vida. La pose de cada humano, de cada persona, es una firma que va construyendo a través del tiempo. Entonces es algo muy importante a la hora de usar. Si van a dibujar un personaje, si van a probarlo, dibújenlo en la pose que el personaje estaría haciendo y que lo defina como tal. Si lo dibujan parado, filmado de izquierda a derecha, así mirando, es un embole el personaje, no está vivo, no pasa nada. Es muy difícil evaluarlo. Y sobre todo cuando están diseñando personajes, traten de diseñarlo a través de sistemas. Sistemas me refiero a que no hagan uno solo, que puedan tener uno más o dos, lo mejor es de a 3, para poder construir el sistema entero, en poder entender qué colores usaron, qué formas y cómo entre los tres empiezan a integrarse. No tendría que verse como un bloque, sino tendrían que verse como que sean heterogéneos entre sí, que sean diferentes. Eso nos va a ayudar a construir un sistema. Bueno, y que creo que con esos 6 tips te sirven un poco como para poder indagar y poder profundizar y sobre todo para entender todas las herramientas que existen a la hora de crear un personaje. El futuro del character design es enorme, va a suceder, va a ser aplicado en muchos lugares. Un uso importante va a ser en todo lo que son los avatars
de la representación de nuestro cuerpo en todos estos mundos virtuales que están apareciendo o que ya aparecieron. ¿Cómo vamos a elegir proyectar nuestro cuerpo dentro de esos mundos? ¿Elegiremos lo que ya vienen con iPhone, con iOS, con Windows, con Xbox, con PlayStation? ¿Elegiremos esos avatars o crearemos nuestros propios avatars? Y en el momento que los creemos, ¿cómo crearemos esos avatars? ¿Cuál será nuestro conocimiento para crear esos avatars? VRChat, por ejemplo, es un mundo donde es un lugar para encontrarse y hablar con personas en realidad virtual. Y uno de los códigos más importantes de ese mundo es el avatar que estás usando. Es como una forma de representar la idea tuya como persona dentro de ese mundo. Y hay de todos, hay de todos tipos de diseño de personajes. Los invito a que miren videos como este de VRChat, en donde no solo hay personas que construyen avatars para otros, sino que hay personas que usan avatars que se hicieron en sí mismos, que lo bajaron de juegos, personajes de anime, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que está apareciendo con personajes es la creación de diferentes tipos de influencers virtuales que no existen. All the love, fun, and feels because there's so much music on the way. Se crean de manera virtual estas personas y tratan de transmitir algún tipo de lifestyle usando todo este mundo de personajes. O sea, es lo mismo que hizo Gorillaz hace mucho tiempo atrás, pero ahora lo hacen directamente como influencers. O sea, no es que tocan canciones, no hacen nada de estos personajes. Sacan fotos, aparecen ahí, bailan una canción que cantó otro, pero bueno. No son tan profundos, son más una representación de un influencer. Eso no aparece en Instagram. Lo que tiene bueno es que con todas estas herramientas que están apareciendo de captura de movimiento facial, captura del cuerpo, etc., vamos a poder transferir toda la información de nuestra cara y cuerpos a diferentes tipos de avatars, que a medida que pase el tiempo van a ser más fácil crearlos. Ahora por ahí están como limitados a un juego o a una experiencia. Y, por ejemplo, los animojis de iPhone, todo ese tipo de customización va a ir creciendo a medida que las herramientas para poder usarlas sean más fáciles y más accesibles. Y en otro lugar tenemos a todos los asistentes virtuales que van a aparecer con el futura uso de la realidad aumentada y la realidad virtual. Van a aparecer muchos asistentes virtuales, chatbots, inteligencias artificiales, Siri, Alexa, que van a tener que tener una representación corporal, y esa representación corporal va a estar hecha por diseño de personajes. Bueno, entonces, si yo quiero hacer diseño de personajes, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué escuela voy? ¿Qué aprendo? ¿Qué herramientas? La respuesta es como súper compleja. Pero a la vez voy a darle una respuesta súper simple. Yo en el año 2005-2006 conocí a Pictoplasma. Pictoplasma es... ¿cómo llamarlo? Pictoplasma es una entidad creada por dos alemanes, por Peter y Lars, están en Berlín. Y básicamente, desde hace más de 15 años, son las personas que de manera más responsable, piensan el diseño de personajes. Responsable y crítica. La mirada que tienen sobre el diseño de personajes es como del futuro. Yo todavía no puedo creer que ellos hayan arrancado en el año 2000, no sé en qué arrancaron, 2002, 2003, con este tipo de visión sobre el character design. Y por supuesto hoy en día tienen un montón de despliegues. Si entran a pictoplasma.com van a encontrar. Tiene un lugar que se llama Pictofolio, donde vos te registrás, es como una red social, donde vos te registrás ahí y hay muchos diseñadores de personajes de todas partes del mundo, de diferentes tipos de talentos, donde podés ver las cosas que están haciendo, podés entrar en contacto. Tienen charlas, tienen workshops, tienen recomendaciones de libros. Así que nada, mi recomendación es entren a Pictoplasma, empiecen a estoquear diferentes diseñadores de personajes, síganlos en Instagram, mándenles mail, preguntas, lean las charlas. Hay como todo un mundo ahí como para empezar a entender qué es lo que se puede hacer con diseño de personajes en todo el mundo. Hay creadores de diseño de personajes, hay creadores de personajes de toda parte del mundo. Así que los invito a que entren, es espectacular. I know there's plastic love.
Y con respecto a aprender acá en Argentina, me parece que sí, que las carreras de diseño gráfico y la carrera de diseño imagen y sonido al día de hoy no tienen como una respuesta a lo que es el character design. Puede haberlo en ilustración, puede haberlo en dibujo, dentro de esas carreras, pero no existe nadie todavía, no existe una carrera que te diga, ok, acá estudias diseño de personaje y a la mierda, listo, te olvidas. Diseño de personajes es una carrera que vos tenés que ir construyendo vos mismo, o sea, tenés una parte conceptual de cómo pensar el personaje a nivel idea, cómo llenarlo de contenido, significados, digo, eso es leer, cultura, aprender, miles de cosas. Y la parte técnica que tiene que ver con elegir una herramienta para que vos puedas llevar esos personajes y materializarlos. Sea con un lápiz, sea con la computadora, sea con un programa de 3D. Creo que en estos dos campos unidos vas a encontrar el diseño de personajes como algo que podés profundizar, trabajar y encontrar una profesión ahí. Cualquier carrera que amplíe tu capacidad artística y conceptual te va a estar ayudando a crear personajes, a diseñarlos. Como cierre de esta primera parte de Character Design, me gustaría que quede claro lo siguiente. Dentro de cada diseño y animación de personaje hay una intención. Hay símbolos cargados, listos para transmitir una idea. No son solamente juguetes para que jueguen los chicos o las chicas. Son elementos cargados de concepto, que pueden estar buenos o no. Y si los respetamos, vamos a poder entender el poder que tienen a la hora de crear y transmitir una idea o concepto. Y de esa manera vamos a poder construir espacios para poder enseñar eso de una manera diferente y más responsable. ¿Les parece? A mí me parece que sí. Nos vemos la próxima.